Muy bien. Vamos a entrar a esta segunda parte. La parte anterior, que es las sanciones de pacto, ya se nos ha determinado quién es el destinatario del juicio conforme a las estipulaciones del mismo pacto, ¿sí? Y ya hemos reconocido que el destinatario del juicio es el Israel apóstata o incrédulo del primer siglo. Esto nos lleva a esta última parte que tiene que ver ahora con la caída de Jerusalén, que se va a llevar a cabo históricamente en el año 70, y con la ratificación del nuevo pacto que se da a través precisamente de el, esta imagen de las bodas del Cordero, de la permanencia, de la puesta en marcha del nuevo pacto, ahora vigente ya como el único pacto. El que sigue, por favor, ven. Este recuadro que tenemos en la parte número 5, acuerdos sucesorios, es la parte última de este litigio de pacto. Y vamos a ver las 7 copas de la ira, que tiene que ver con los ángeles que derraman las 7 copas. Y esto nos habla de la desheredación de Israel y de la sucesión de la iglesia en el nuevo pacto. El que sigue, por favor, ven. Empecemos entonces. En esa sección, la sección final de Apocalipsis, tenemos lo siguiente. Corresponde a la carta de Cristo al ángel de la iglesia de Tiatira, que habla de su juicio contra Jezabel, que es la falsa esposa, y al igual que la carta a la iglesia de la Odisea, habla contra la iglesia económicamente rica, pero espiritualmente miserable, hablando del judaísmo, a la que Cristo está a punto de vomitar de su boca. Corresponde a la quinta y última parte de la estructura del tratado de pacto, es decir, las disposiciones sucesorias. Se trata de la continuidad del pacto, la desheredación de los miembros ilegítimos y la herencia dada a los que son fieles a sus obligaciones juradas. El símbolo de juicio en esta sección es el de los ángeles vertiendo la ira de Dios desde sus copas. El que sigue, por favor. La última división de Apocalipsis corresponde a la quinta y última parte de la estructura del tratado de pacto. Se trata de la continuidad del pacto, la desheredación de los miembros ilegítimos y la herencia dada a los que son fieles a sus obligaciones juradas. Moisés comienza esta sección de Deuteronomio con órdenes para prolongar el pacto en el futuro. Moisés encarga al pueblo, a Josué y a los sacerdotes con el deber de seguir el programa del pacto y asegurar su transmisión a las generaciones venideras. Luego Dios aparece en la nube de la gloria a la entrada del tabernáculo para reunirse con Moisés y Josué y les ordena que enseñen un cántico de testimonio a los hijos de Israel. El que sigue, por favor. En esta parte es importante porque cuando se da la ratificación del pacto con Moisés y cuando se va a asegurar la permanencia del pacto con las generaciones venideras para que permanezcan en esta relación de pacto con Dios, aparece algo que es el cántico de Moisés. Y aquí tengo la referencia bíblica, Deuteronomio 31, versículo 16 al 19. Y este cántico resulta muy importante porque va a aparecer y se va a retomar en Apocalipsis. Pero quiero leer lo que dice Deuteronomio. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará
e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, haciendo referencia a lo que después será llamado o identificado por los profetas como el día del Señor. Y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Históricamente vamos a encontrar que tanto el reino del norte como el reino del sur tienen su consecuencia por abandonar el pacto con Dios. Y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, lo cual representaba el santuario, el tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro, o sea, Dios diciendo que va a esconder su rostro del pueblo. Yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. El cántico de Moisés tiene entonces un propósito. Primero, Moisés, o a través de Moisés, Dios advierte que el pueblo que ahora está en pacto con Dios, con el paso del tiempo habrá de separarse de Dios, habrá de alejarse de Dios, habrá de ir tras dioses ajenos, y que se encenderá la ira de Dios sobre este pueblo. Y Dios determina que habrá un cántico como testigo, un cántico que sea testigo contra el propio pueblo de Israel. Y este es el cántico de Moisés. El que sigue, por favor, ven. Resulta interesante que en la estructura interna del cántico de Moisés, ¿qué creen que encontramos? El cántico de Moisés está intencionalmente, literariamente estructurado, poéticamente diseñado, siguiendo la división del litigio de pacto. Como tenemos ahí el ejemplo, como tenemos ahí las divisiones. Por eso es que entendemos que el cántico de Moisés es un testimonio en contra del pueblo, porque también está diseñado en términos de pacto. Y ahora, quiero leer una parte del cántico de Moisés, una parte que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 32 al 35. Y lo voy a leer porque resulta muy interesante y nos va a servir para entender por qué en Apocalipsis el pueblo del pacto se le llama Sodoma y Gomorra. Fíjense bien cómo dice. Además nos va a servir para entender por qué se nos habla en Apocalipsis de la viña en este caso, que recibe juicio, como ya lo vimos en la parte primera. Versículo 32, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, hablando del pueblo del pacto, que habrá, como mencionamos, que habrá de alejarse del pacto de Dios. Y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Y continúa. Es decir, que el cántico de Moisés nos va a servir para entender por qué en Apocalipsis se retoma no solamente el cántico de Moisés, sino se dice el cántico de Moisés y del Cordero. Y se menciona a Israel
como Sodoma, como Gomorra, como la viña que ha de recibir el juicio. Esto va a ser muy interesante. El que sigue, por favor, ven. Porque el cántico de Moisés es un testigo de pacto. Deuteronomio 32, 20 al 21 dice: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa. Acuérdense cómo Jesús, al referirse a la generación de su tiempo, les dijo generación adúltera y generación perversa. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que es Dios, con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Dios había declarado en el cántico de los testigos de Moisés que él es el esposo celoso, traicionado por la infidelidad de esta generación perversa, como dice Deuteronomio. El castigo que él enviará será el ya profetizado también en Deuteronomio capítulo 28. Una temible nación enemiga se levantará para destruir a Israel, trayendo venganza sobre la esposa apóstata de Dios. Este tema es retomado en Apocalipsis capítulo 17, donde la novia ramera es destruida por su infidelidad. Por eso es que en esta última parte de Apocalipsis se nos habla de la destrucción de la gran ramera, la Babilonia, o la esposa infiel o apóstata. El que sigue, por favor. Y esto nos lleva a la sucesión del pacto, porque en Apocalipsis se nos habla de la caída de Jerusalén, de la destrucción del pueblo, del juicio que viene sobre el Israel incrédulo y del nuevo pacto puesto en marcha. En Apocalipsis 17, Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, la novia ramera es destruida por su infidelidad. Sin embargo, el remanente se salva, los 144,000, que representan a aquellos cristianos que huyen a los montes, como dijo Jesús, y que se refugiaron históricamente en Pela. El remanente se salva y, como hemos visto, este remanente es finalmente mayor que el original, transformándose en una gran multitud que nadie puede contar, superando ampliamente en número al antiguo Israel. Dios garantiza la sucesión del pacto al establecer el trascendente nuevo pacto, distinguiendo a sus verdaderos herederos, los incorpora a la esposa del Cordero, la nueva Jerusalén. Esposa y esposo se reúnen en la cena sacramental, las cenas de las bodas del Cordero, lo cual encontramos en Apocalipsis 19. El que sigue, por favor. El nuevo pacto, por lo tanto, es un nuevo éxodo de victoria. Es un nuevo éxodo de victoria. Apocalipsis 15, versículo 1 al 4 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras o las 7 plagas últimas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y es en estas últimas 7 plagas, que son las copas de la ira de Dios, es cuando se consuma la profecía de Daniel, que es la destrucción de la ciudad y el templo. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Por qué? Porque tus juicios se han manifestado.
El que sigue, por favor. Los juicios que se mencionan en Apocalipsis vienen de la mano del Cordero. Por eso se nos habla de la ira del Cordero. Las plagas proceden directamente del altar de Dios. Apocalipsis 15, versículo 5 al 8 dice: después de estas cosas miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y esta escena, fíjense que nos recuerda a un pasaje del Antiguo Testamento en el segundo libro de Crónicas, que dice: y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Hablando de cuando se inauguró el templo físico, el templo de Salomón. ¿Y qué es lo que estamos viendo en Apocalipsis? La inauguración del templo, pero no de un templo físico, sino del tabernáculo, del templo que está en el cielo. Hay una inauguración del nuevo templo, ahora de naturaleza celestial, lo que encontramos en Apocalipsis, lo cual va a resultar muy interesante, porque la inauguración del templo del nuevo pacto está vinculado íntimamente al derramamiento de las 7 copas que están llenas de la ira de Dios, que recaen sobre el pueblo, y que en este caso es el Israel incrédulo del primer siglo. El que sigue, por favor, ven. Y aquí tenemos un recuadro donde podemos hacer la comparación entre las plagas que se mencionan en las trompetas, en las 7 trompetas y en las 7 copas. Y lo podemos ver en la última columna, que tiene su referencia con las plagas que se describen en el Éxodo, que estaban dirigidas al antiguo Egipto. Porque estas plagas que se mencionan con las trompetas y con las copas están dirigidas al nuevo Egipto, que como ya vimos en las diapositivas pasadas, tiene que ver con el Israel transgresor del pacto. Por eso en la primera trompeta se nos habla de granizo, fuego mezclado con sangre, y en la primera copa se nos habla de úlceras o de llagas. En la segunda trompeta se nos habla de el mar que se convierte en sangre, y lo mismo encontramos en la segunda copa, y lo mismo encontramos en Éxodo, de las aguas del río Nilo que se convierten en sangre. En la tercera trompeta encontramos la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas se volvieron amargas. En la tercera copa se nos habla de agua convertida en sangre, y lo mismo vamos a encontrar en Éxodo, aguas que se convierten en sangre. En la cuarta trompeta encontramos oscuridad en la tercera parte del día y de la noche. Y en la cuarta copa, y esto es muy interesante, lo que encontramos es hombres quemados por el sol, lo cual resulta irónicamente interesante, porque cuando nosotros vamos a la narrativa del Éxodo, el pueblo de Israel no sufre quemadura alguna del sol, porque hay una nube que los cubre del sol. Pero ahora la plaga que viene sobre el nuevo Egipto es que Dios ya no los cubre del sol, sino que los deja a merced del sol, de tal manera que el sol quema a las personas. Mientras que en Éxodo se nos habla de tinieblas.
En la quinta trompeta se nos habla de langosta sobre la tierra, y en la quinta copa se nos habla de tinieblas, y en Éxodo encontramos las langostas. También encontramos las tinieblas, como ya vimos. ¿Sí? Y así, ahí podemos ver la referencia en la sexta, en la séptima trompeta, cómo ahora el nuevo Egipto, que es el pueblo hebreo transgresor del pacto, recibe las plagas que en la antigüedad recibió Egipto, pero ahora el receptor de estas plagas es el pueblo transgresor del pacto. El que sigue, por favor, ven. Y como podemos ver, el que está emitiendo este juicio es el propio Cordero, el Hijo del Hombre. Por eso dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Esto es interesante porque de acuerdo a Apocalipsis, el juicio que viene sobre este Egipto, sobre esta Sodoma, sobre esta Babilonia, es un juicio que viene justificado de acuerdo al pacto. Es decir, son merecedores. Apocalipsis 16:12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esto también va a resultar muy interesante porque en la narrativa del Éxodo, Dios abre el mar de juncos para que pase el pueblo hebreo, para liberar al pueblo hebreo, para salvar y rescatar al pueblo hebreo. Dios abre el mar de juncos. Pero ahora en Apocalipsis se nos dice que Dios lo que hace es que seca las aguas del río Éufrates, pero no para que el pueblo, ahora el pueblo de Israel se salve, no, sino para que el enemigo, el instrumento divino de juicio, que aquí está representado por los reyes del oriente, atraviesen, traigan juicio. Esto es interesante. Apocalipsis 16:19 dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Vino en memoria. De esto se trata el litigio de pacto. De esto se trata el prólogo histórico. Para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y Apocalipsis 6:16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esto es interesante. El que sigue, por favor, ven. Lo que encontramos entonces es el juicio que viene sobre la gran ramera. Apocalipsis 17:3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ezequiel condena a Jerusalén como una ramera degradada y lasciva. Ezequiel dice, te entregaste a todo el que pasaba y multiplicaste tu prostitución. Ezequiel 16:25. La profecía de Ezequiel era cruda. Desde el punto de vista de un Dios todo santo, nada podía ser más obsceno que la apostasía de la novia dejando a su divino esposo. Lo mismo ocurría con Israel en el siglo I. En el momento que llegó el esposo prometido, Israel estaba fornicando con el César. Y esta es la imagen que nos presenta Apocalipsis, una imagen muy fuerte, una mujer sentada sobre una bestia. En el momento que llegó el esposo prometido, Israel estaba fornicando con el César. Los principales sacerdotes gritaron, no tenemos más rey que el César. El que sigue, por favor. Y esta mujer que se describe como la gran ramera tenía en la mano una copa de oro. Fíjense cómo dice.
Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Jerusalén todavía tiene la hermosa copa del pacto, la Jerusalén del primer siglo. Pero la comunión que ofrece lleva a los hombres a la muerte y la destrucción. Su copa está llena de abominaciones, una palabra que la Biblia utiliza a menudo en relación con la adoración de dioses falsos. El que sigue, por favor. Yo creo que eso es muy importante y de esto se trata estas clases que hemos estado teniendo de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que habla sobre el pacto. Si no entendemos esto, muchas cosas de Apocalipsis no las vamos a entender nunca. Jerusalén reinó sobre las naciones. Poseía un reino que estaba por encima de todos los reinos del mundo, conocido y habitado desde entonces. Tenía una prioridad de pacto sobre los reinos de la tierra. Israel era un reino de sacerdotes que ejercía un ministerio sacerdotal de tutela, instrucción e intercesión en favor de las naciones del mundo. La excomunión definitiva de Israel sucedió en el año 70 cuando Jerusalén fue destruida. La desolación de la ramera fue la señal culminante de Dios de que el reino había sido transferido a su nuevo pueblo, la iglesia, el Israel espiritual de Dios. El reino de Dios sobre los reinos terrenales nunca más será poseído por el Israel nacional. Por eso la temática de Apocalipsis es la desheredación del pueblo ilegítimo representado por el Israel incrédulo que recibe el juicio en el año 70 como la visitación de Yahvé, como el día del Señor, y el nuevo pacto que ahora se presenta con las bodas del Cordero. El Hijo del Hombre entrando en nupcias, en términos conyugales de pacto, con la nueva desposada, la esposa, que es la iglesia, conformada por judíos, étnicos y gentiles del primer siglo. El que sigue, por favor. Por eso Apocalipsis es directo cuando se habla del juicio que viene sobre Jerusalén, porque debe ser castigada. Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Apocalipsis 17:16. Aquí se establece una relación con Jezabel. Las naciones comen su carne, como los perros habían devorado la carne de la Jezabel original, de acuerdo al primer libro de Reyes. Los profetas que hablaron de Jerusalén como la prostituta, y ahí tenemos Jeremías, Lamentaciones, Nahum, habían dicho que al igual que la hija de un sacerdote que se convertía en prostituta debía ser quemada con fuego, según Levítico 21, así Dios usaría a los antiguos amantes de Jerusalén, es decir, las naciones paganas, para destruirla y quemarla hasta los cimientos. El que sigue, por favor. La caída de Babilonia. Apocalipsis 18:21 dice, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Esto es interesante, porque en la narrativa del Éxodo, quienes son arrojados a la profundidad del mar es Faraón y su ejército. Y ahora quienes son arrojados al abismo es
el nuevo Egipto. En la expresión ha caído la gran Babilonia, un ángel anuncia la perdición final de Babilonia. El ángel arroja una gran piedra de molino al mar. Toda la productividad representada por la piedra de molino ha desaparecido, en contraste con la iglesia. El trabajo de la Jerusalén prostituta ha sido en vano. Ella y sus obras son arrojadas al abismo. El trasfondo veterotestamentario de esta imagen procede de la destrucción de los egipcios en el Mar Rojo. El que sigue, por favor. Por eso hay un anuncio de advertencia: salid de ella, pueblo mío. El judaísmo del primer siglo, el vano intento por continuar con el antiguo pacto mientras se rechaza a Cristo, carece de valor, está próximo a ser maldecido y termina por ser quemado, de acuerdo a Hebreos capítulo 6. Ahora que ha llegado la era venidera, la salvación está en Cristo. Solo la destrucción espera a los que se identifican con aquella ramera. Por eso se le da la advertencia: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Los que hicieron caso a la advertencia de Jesús huyeron a los montes, salieron de la ciudad y no fueron partícipes del juicio que llegó históricamente sobre la santa ciudad y el santuario. El que sigue, por favor. Y esto nos lleva ahora a las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. La destrucción de la ramera y las bodas del Cordero con la esposa virgen, es decir, el divorcio de Dios con Israel y las bodas de el Hijo de Dios con la iglesia, son acontecimientos correlativos. La existencia de la iglesia como congregación del nuevo pacto marca una época completamente nueva en la historia de la redención. Dios no se limita ahora a acoger a los creyentes gentiles en el antiguo pacto, como había hecho a menudo bajo la economía del Antiguo Testamento. Más bien, estaba introduciendo el siglo venidero, la era del cumplimiento durante esos últimos días, del cual ya hemos hablado. El que sigue, por favor. Pentecostés fue el inicio de un nuevo pacto. Con el divorcio final y la destrucción de la esposa infiel en el año 70 después de Cristo, el matrimonio de la iglesia con su Señor, con su esposo, quedó firmemente establecido. La celebración eucarística de la iglesia se reveló plenamente en su verdadera naturaleza como la cena de las bodas del Cordero. La destrucción de Jerusalén terrenal fue el pleno establecimiento de la iglesia como el nuevo templo. La declaración final de que Dios había tomado para sí a una nueva esposa, una virgen fiel y casta que había resistido con éxito las seductoras tentaciones del dragón, se había preparado y este era el día de su boda. El que sigue, por favor. Es decir, que las bodas del Cordero ya sucedieron. Hablemos de los 1000 años de Apocalipsis, capítulo 20. Milton Terry observa: los 1000 años deben entenderse como un número simbólico que denota un largo periodo. Es un número redondo, pero representa un periodo indefinido, un eón cuya duración sería una locura intentar calcular. Su comienzo se remonta a la gran catástrofe de este libro, es decir, a la caída de la Babilonia mística. ¿Cuándo comenzó? El milenio, voy a repetirlo. Su comienzo se remonta a la gran catástrofe de este libro, es decir, de Apocalipsis, es decir, la caída de la Babilonia mística.
en el año 70. Es el león que se abre con la salida del gran conquistador y continúa hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Es el mismo periodo que se requiere para que la piedra de la profecía de Daniel, que ya hablamos de eso, llene la tierra y la semilla de mostaza de la profecía de Jesús consume su crecimiento mundial. El que sigue, por favor. Cuando se termina el milenio y entonces suceda la segunda venida de Cristo, recuerden que la segunda venida no es lo mismo que la venida del Hijo del Hombre en las nubes, que tiene que ver con el juicio que se llevó a cabo en el año 70 sobre Israel apóstata. Después del milenio viene la segunda venida de Cristo y entonces pasamos a el juicio ante el gran trono blanco. Y eso está en Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. El profesor Berkhoff observa, el juicio final, como todas las operaciones ad extra de Dios, es una obra del Dios Trino, pero la Escritura lo atribuye particularmente a Cristo. Cristo en su capacidad mediadora será el juez futuro. Hay una forma, esto es importante, hay una forma herética de preterismo conocido como preterismo total que niega cualquier futura resurrección corporal o cualquier juicio, afirma que todo esto se cumplió en la resurrección de Cristo, en la regeneración de la iglesia, en la llegada del nuevo pacto y en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ahora, esta cita o esta referencia la estoy tomando de David Chilton. Estamos diciendo que estamos viviendo en el milenio conforme a la interpretación de Apocalipsis y no estamos diciendo que seamos partícipes de la postura conocida como preterismo total. No, porque el preterismo total es aquel que niega cualquier resurrección corporal futura o juicio futuro. No, estamos hablando de que hay ciertos eventos que todavía van a suceder en el futuro. La segunda venida de Cristo, el juicio del gran trono blanco, que es el que estamos hablando ahorita, ¿sí? Para después dar paso a la eternidad. Muy bien, el que sigue, por favor, ven. Y llegamos a la conclusión. Apocalipsis trata de la inauguración de la era del nuevo pacto. ¿De qué trata Apocalipsis? De eso, de la inauguración de la era del nuevo pacto durante los últimos días. Es decir, el periodo que va del año 30 al año 70. Desde la ascensión de Cristo hasta la caída de Jerusalén. Dicha destrucción de Jerusalén fue la señal para Israel y para el mundo de que el Hijo del Hombre reina ahora en el cielo. Y fue el acto final necesario para dar comienzo al nuevo pacto. Cristo instauró la era de la justicia tras la caída de Jerusalén. La salvación del mundo llegó a través de la caída de Israel. De hecho, la caída de Israel en la carne acabará provocando su propia conversión. El único camino de salvación para judíos y para gentiles, como también lo va a decir Pablo, está en Jesucristo. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles. Esa división se acabó en Cristo. Ahora, cualquier persona de cualquier nación, incluyendo al Israel étnico, tienen la misma oportunidad de salvación a través del Mesías. Bueno, eso es todo y pasemos a la pregunta. A la pregunta y pues la referencia bibliográfica es el libro de Días de Venganza de David Chilton, del cual hemos estado hablando. Bueno, la pregunta es la siguiente.
¿Cuál es la importancia teológica de entender las 7 copas como los acuerdos sucesorios del litigio de pacto en Apocalipsis? Les oigo, mis hermanos. Ahora sí, mis hermanos, adelante. Ya llegamos al milenio. Ahí está nuestra hermana Angélica. Pueden abrir su micrófono y también su pantalla para que podamos verlos. ¿Algún comentario, alguna pregunta? O seamos que básicamente en esta perspectiva, lo que nos estás diciendo es que se termina una época con el Israel nacional étnico, que es el antiguo pacto, y a partir del año 70, después de ese juicio, empieza un nuevo pacto en todo su esplendor, en todo su vigor, en toda su fuerza, con una única nueva esposa, que es la iglesia. Ahora, quiero hacer un breve comentario para que de una vez establezcamos cuál es nuestra postura y nuestra perspectiva. Hay algunas personas que nos acusan de ser enseñadores y practicantes de algo que ellos le llaman la teología del reemplazo. Porque como decimos que la iglesia ha reemplazado a Israel, entonces nos llaman antisemitas, nos llaman de todo tipo de cosas, que hemos reemplazado al pueblo de Israel con la iglesia. Y en cierta manera, escuchen lo que voy a decir, en cierta manera tienen razón por esto, porque han habido a través de la historia de la iglesia cristiana ciertas personas, no nosotros, pero ciertas personas que han argumentado que cuando el pueblo de Israel fue desheredado, que la iglesia gentil, y la califican con ese apelativo, la iglesia gentil es la que sustituyó o reemplazó al pueblo de Israel. Claro, si ellos dicen esto, como diciendo de que excluyeron al pueblo de Israel y ahora toda la bendición cae solamente sobre una iglesia gentil, entonces con toda razón tienen justicia para decir de que se está enseñando una teología de reemplazo o de sustitución. Sin embargo, nosotros no creemos eso. No creemos que una iglesia gentil ha sustituido o reemplazado a un pueblo étnico, israelita o judío. Eso significaría que una etnicidad reemplazó a otra etnicidad, ¿verdad? Y aquí no se trata de eso. Es totalmente fuera de orden enseñarlo de esa manera o creerlo de esa manera. Lo que sí aseveramos y sí decimos es que la iglesia, por eso se dice que hay un remanente en el primer siglo, un remanente israelita o judío. De manera que ese remanente israelita o judío, los 144,000, lo que el apóstol Pablo reconoce y llama como la elección de gracia en el capítulo 9 de Romanos, esa iglesia judeocristiana original es la que recibió la nueva herencia del pacto, del nuevo pacto. De manera que esta iglesia judeocristiana entre el 30 y el 70 es el nuevo pueblo. Siempre fue Israel étnico, pero hay una gran diferencia, que el anterior era un pueblo incrédulo y ahora estamos hablando de un pueblo creyente. Entonces, este pueblo creyente
es el pueblo que, disculpen, aquí vamos a tener que mover esto. Voy a tratar de ver si puedo, no puedo cerrar la pantalla de esta persona. Ah, ¿Qué, qué pasó, man? Yo no veo nada, yo veo todo normal. sí, es que hay una persona que anda pasando y creo que no sabe, pero está quitándose la ropa en público, ¿verdad? Entonces pasa de vez en cuando y se mira, ¿ves? Entonces, pero yo no puedo quitarla y no sé, déjeme ver si con esto lo puedo hacer. Oh, ahí está, ok, gracias. Entonces lo que estábamos explicando es de que una iglesia judía, por así decirlo, o israelita, toma el lugar y reemplaza a otra comunidad israelita anterior. La diferencia está en que la primera era incrédula, era apóstata, era espiritualmente una prostituta, ¿verdad? Y la segunda es vista como fiel, como creyente, y entonces toma el lugar, es el nuevo pueblo que toma el lugar del antiguo, ¿verdad? Ahora, ¿dónde entramos nosotros como gentiles étnicos? Bueno, el apóstol Pablo lo sigue explicando en Romanos y dice que nosotros siendo gentiles fuimos injertados entre ellas, entre esa nueva iglesia judeocristiana, ¿verdad? Y es entonces que de esa manera venimos a ser parte nosotros. Debido a eso, no creemos que sea justo ni correcto llamarle una teología de reemplazo, porque no se está reemplazando al pueblo de Israel con otro pueblo diferente, sino se está reemplazando a un pueblo étnico israelita que es incrédulo por otro pueblo siempre étnicamente israelita, pero que es creyente. ¿Sí me di a entender? Entonces, esa salvedad es muy importante de mencionar. ¿Ok? Bueno, entonces, mis hermanos, adelante, abran su micrófono y compartan. La hermana Angélica, no sé si tiene pregunta. Voy a hacer una. Cuando el hermano Amos mencionó justamente las profecías el cumplimiento de las profecías de Daniel, y yo no sé si es así, por eso le pido su opinión. Escuché una vez que cuando Jesús menciona, le dice a Pedro que tiene que perdonar 70 veces 7, y uno enseguida hace el cálculo, 490 años, que eso él está haciendo también una alusión a las 70 semanas de las profecías de Daniel, como diciendo que Dios le estaba dando un tiempo a Israel, Dios le estaba perdonando durante 70 veces 7, dándole un tiempo de arrepentimiento, y al final de ese tiempo entonces pues viene el juicio, ¿no? No sé si tiene algo que ver, me pareció interesante porque justamente los dos eh, cálculos son similares, ¿no? No sé. Bueno, yo concuerdo con esa interpretación, no sé, mi hermano Ben. Ah, bueno, yo creo que pudiera interpretarse de esa manera, pero para interpretarlo de esa manera tendría que ser algo hasta cierto punto tipológico, porque ahí está hablando directamente con, creo que es Pedro, ¿no? Sí. Entonces Pedro tendría que tipológicamente representar al pueblo de Israel, en este caso, ¿verdad? Y hasta que no se cumplieran los 490 semanas, por así decirlo, de años, pues no, todavía habría oportunidad para darle perdón, ¿verdad? Pero según el contexto y según lo que significa la multiplicación de años, podría tener otra explicación, ¿verdad? Y allá esto viene desde un punto de vista en juego porque la palabra que utiliza Jesucristo, la frase que utiliza Jesucristo es, ¿hasta cuántas veces he de perdonar? Y él respondió, hasta 70 veces 7, ¿verdad? Pero si uno multiplica 490, hay una palabra en hebreo que significa perfecto o maduro.
que cuando uno suma lo que es el significado numérico de sus letras, da exactamente esa cantidad, 490. Si no me equivoco, es la palabra tamín. Entonces, es como que Jesús le hubieran preguntado, Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Algunos han interpretado sin tomar en cuenta esa parte cultural. Han interpretado que lo que Jesús quiso decir siempre, hasta siempre, Ujú. siempre lo debes perdonar. La otra interpretación que usted sugiere es bastante interesante y la voy a estudiar más, no la había escuchado, pero esta que le estoy diciendo tiene también que ver con el pueblo de Israel, con la cultura, y tiene que ver con una lectura hasta cierto punto cultural. Y lo que entenderíamos entonces es, debo de perdonar a mi hermano hasta que yo aprenda a ser maduro en el perdón. Mm. Como diciendo, ¿cuántas veces lo debo de aprender a perdonar? Una respuesta sencilla sería, hasta que te sea fácil. Exacto. Mientras todavía sea difícil para ti, significa que tienes que otra vez perdonarlo. Y cuando ya te sea fácil, no significa que en ese momento lo vas a dejar de perdonar, Es que ya sino que no va a haber rencor. ya no va a haber rencor, ya lo vas a perdonar tan fácilmente, porque ya tu madurez espiritual ya llegó a un grado de perfección y de madurez, que es la que se busca en el espíritu o en la mente de Cristo, que tu carácter llegue hasta ese nivel, ¿verdad? Está bueno. Ajá. ¿Alguien más por allá? Gracias, hermana Angélica. Pueden abrir su micrófono. Víctor, Adrián, Melvin, iPhone. Bueno, parece como que no tenemos muchas preguntas el día de hoy. Hay mucho que procesar todavía, entonces Sí, hay que ver otra vez todo. hay que ver otra vez el video completo y entonces van a empezar a salir las preguntas, ¿verdad? Además, después nos falta quien diga, bueno, sí, todo esto está bien, pero eh, y salen con la teoría del doble cumplimiento. Entonces, bueno, pero todo se tiene que volver a cumplir, las plagas, el anticristo, todo. Entonces ahí ya no hay vuelta, ¿no? Sí, yo creo que es importante que como que se resisten a querer aceptar que esto ya ocurrió y que se debe de enfocar desde otro punto, ¿verdad? Porque si realmente hubiese un doble cumplimiento de la profecía, pues tendríamos que decir que Jesús tendría que nacer otra vez. Tendríamos que decir que Jesús tendría que volver a ir al templo otra vez, ¿verdad? A celebrar la Pascua cuando tuviera 12 años. Tendría que volver a empezar su ministerio terrenal cuando tuviera 30 años. Tuviera que volver a morir en la cruz y, en fin, volver a resucitar y ascender al cielo. O sea, no podemos ser selectivos nada más de decir doble cumplimiento a lo que nos gusta que debe tener doble cumplimiento, pero no se lo aplicamos a todo. O sea, no podemos ser selectivos de esa manera, ¿verdad? Eso se cae en el sentido de que no existe tal doble cumplimiento. Las profecías se cumplen una sola vez, ¿verdad? Y también estaba pensando esto, al no explicarse o no enseñarse, no interpretarse bien esto del Apocalipsis como un litigio de pacto, eh, porque generalmente en las iglesias lo único que se sabe del año 70 es que Roma tumbó el templo, bueno, hizo una revuelta, porque había una revuelta judía. Generalmente no se explica mucho esto. No así viendo, bueno, el cumplimiento de las plagas, eh, que Dios le dijo a Israel que iba a sufrir, se cumplió, lo vemos el cumplimiento en Apocalipsis, no se ve de esa manera. Entonces es como que se minimiza el castigo de Dios, es como que de alguna manera están como olvidándose de que había un castigo pendiente hacia el pueblo, hacia la Jerusalén, de que había un castigo pendiente para que se cierre el pacto. Entonces es como que, bueno, se deja de lado esto, ¿no? Como que, bueno, se olvida. Y no sé, así yo lo veo. Gracias por ese énfasis, hermana Angélica,
en explicar esta parte. Y tiene mucha razón, porque si uno, como les dije, minimiza eso y uno dice, bueno, pues, fíjese, yo he escuchado cristianos que han dicho el nuevo pacto, o que dicen hasta el día de hoy, el nuevo pacto todavía no se ha inaugurado, todavía no ha ocurrido. O sea que te dicen, con la caída de Jerusalén, fíjense, te dicen, con la caída de Jerusalén se acabó el antiguo. Entonces, pero el nuevo pacto, como literalmente no han regresado todas las tribus físicamente, en toda su extensión al pueblo de Israel, al Estado de Israel el día de hoy, que todavía falta que regresen, y es entonces cuando Dios va a hacer el nuevo pacto, en un futuro para nosotros, cuando se esté haciendo el templo en Jerusalén y todo. Entonces lo que están diciendo es que se acabó el antiguo pacto en el año 70, pero desde el 70 hasta que venga Cristo por segunda vez, estamos en un tiempo en que no hay pacto. Estamos sin pacto, ¿no? Y hasta que venga el tiempo futuro, entonces se establecerá el nuevo pacto. Es lo que esas personas quieren decir eso, ¿no? Están queriendo decir eso. Pero sí, entonces significaría que no estamos en el nuevo pacto. Entonces, si no estamos en el nuevo pacto, entonces, ¿en dónde quedaron nuestros pecados, verdad? ¿Qué pasó con ellos? Quedaron en el aire, ¿verdad? Quedaron en el aire porque supuestamente no hubo ningún pacto hecho. Y entonces, ¿a qué Cristo vino? ¿Por qué murió Jesucristo si no estableció ningún pacto? ¿Verdad? O sea que entramos en unas contradicciones tremendas, ¿verdad? ¿Y por qué entonces eh, tendría que ocurrir hasta el futuro, ¿verdad? O sea que todo lo condicionan a la literalidad de la profecía, y entonces, fíjense, con esta interpretación, hacen del centro de la profecía y de la Biblia, no a Cristo, que es con lo que la Biblia nos enseña, sino que hacen del centro de la profecía al Estado de Israel, al pueblo de Israel. Hacen que Israel, por eso, no sé si ustedes han escuchado, quizás con otras variaciones, pero hay algunas personas cristianas que, digo algunas porque no son todas, pero hay algunas personas que dicen, Israel es el reloj profético de la profecía. ¿Lo han escuchado ustedes eso? Sí, sí. Yo más de una vez, ¿verdad? Pero yo creo que es ahí donde podemos darnos cuenta de qué tipo de teología tienen. Yo diría que el, el, el que tiene el centro de la profecía es Jesucristo. Jesucristo es el reloj profético de la profecía. Lo que va a ocurrir con él es lo que significa que es el siguiente paso profético que tiene que pasar. ¿Qué va a ocurrir con el Mesías? ¿Verdad? O sea, y el siguiente paso para nosotros es que Él venga por segunda vez, en carne y hueso, ¿verdad? Como se fue físicamente. Entonces, ese es el siguiente paso. Y para mí el reloj profético es mi Señor Jesús. Pero para mucha gente no es el reloj profético el Señor Jesús, sino es qué le va a pasar a Israel. Y están pendientes desde 1948 en adelante, están pendientes. Y es a eso a lo que muchos le llaman sionismo cristiano, ¿verdad? Entonces, tienen una fijación con el Estado de Israel y todo lo que pasa con el Estado de Israel. Independientemente si yo estoy de acuerdo o no con ello, o si ustedes están de acuerdo con eso o no, en ningún momento estamos sugiriendo de que porque no estemos de acuerdo con ello, que tengamos algo en contra del pueblo de Israel físico, en lo absoluto. No tenemos nada en contra de ellos. Al contrario, oramos para que reciban bendición de Dios, como oramos por todos los pueblos, que reciban bendición de Dios. ¿Alguien más? Hermano Víctor. Sí, gracias. Hay que hablar porque ya es la última, la última clase del Sí, curso. ya. Desbócate, despláyate ahorita, sí. No, Ahí te y es que vas a sacar su lista de 20 preguntas, ¿verdad? sí, aquí tengo 2 hojas. Ah, no es cierto. Bueno, más que nada mi comentario es
Yo creo que nos ha servido mucho, en lo personal a mí me ha servido mucho este curso, eh, porque sí hay veces que hemos sido enseñados de alguna manera y hoy en día, con todos los movimientos que se ven, no falta que llegue una persona y te diga, no, es que la Biblia dice esto y llega la otra y no, y es que dice esto otro. Y pues como dice, ¿no? El que no estudia la Biblia, una persona que no estudia la Biblia, está destinado a creer lo que le digan. Entonces, y no, pues gracias a Dios y por la vida de ustedes, y porque se toman el tiempo pues para darnos estos cursos. Y pues una pregunta. ¿Qué se podría hacer? Porque pues es una labor a lo mejor algo titánica, pero ¿qué se podría hacer para, no sé, como ir introduciendo todo esto en algunos cursos, en las iglesias, no sé, porque pues yo veo con hermanos que tengo en la fe, platicamos y pues también desconocen todo esto, como yo desconocía antes. Entonces, y también me dicen, oye, ¿por qué no nos darán clases así en la iglesia? Porque pues sí nos hace falta. Y yo creo que es algo que sí necesitamos nosotros como cristianos, tener un estudio profundo de la palabra pues para saber esto y ahora sí que estar cimentados en nuestra fe. ¿Qué piensas, Amos? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué número es la pizzería? Pues yo creo que la intención de mi hermano está en el corazón de muchos. Yo creo que no solamente él, sino que muchos tenemos el mismo deseo de poder compartir lo que sabemos y que todos tengan quizás la misma apertura o quizás no la misma apertura, pero la misma oportunidad de conocer esta información, ¿sí? Este, pues yo creo que parte del trabajo se hace con estas iniciativas que Dios, por ejemplo, Dios ha colocado en el corazón de nuestro hermano Benjamín llevar a cabo esta obra de hacer divulgativamente presentar este tipo de conocimiento, pues al que quiera, ¿verdad? Porque ahí está disponible para todos. Pues yo creo que es de persona a persona, porque uno sabe no todas las personas dentro de nuestra congregación y nuestros hermanos en la fe tienen la misma oportunidad para poder adquirir libros o para poder digerir el conocimiento de algunos libros, pero lo que podemos hacer, lo hacemos. Quiero hacer un paréntesis, hermano, hermano Víctor, aprovechando este espacio y conforme a tu pregunta, y también porque ya es el cierre de este ciclo de clases. Dios me permitió, y esto quiero decirlo públicamente, gracias a que Dios me permitió conocer a mi hermano Benjamín Escalante, es que yo pude concluir y cristalizar este proyecto. Este proyecto no se hubiese dado si Dios no hubiese permitido que yo hubiese conocido a mi hermano Benjamín. Yo estoy muy agradecido con Dios por haberlo conocido y resulta que era un proyecto que se empezó a dar poco a poco y en un momento determinado quedó ahí estancado y él fue ese motor que me impulsó a termínalo. Y mucha de la bibliografía que aparece aquí fue recomendación de mi hermano Benjamín, que me decía, consíguete este libro, haz lo posible por conseguirlo. Y ahí voy poco a poco. Mi biblioteca es pequeña, pero para mí es todo, ¿no? Entonces, me permitió Dios poder terminar este proyecto que está en Amazon, pero todo aquel que quiera leerlo y que no pueda adquirirlo por Amazon, que se comunique con nosotros, con mi hermano Benjamín o conmigo, y se lo vamos a hacer llegar sin ningún costo en formato PDF para que lo pueda leer, para que pueda compartirlo, porque lo importante es que nosotros podamos compartir el conocimiento. Y gran parte de lo que está en el libro, pues está en las clases que ya hemos concluido el día de hoy.
a excepción de las clases de Apocalipsis, porque las clases de Apocalipsis, esas 3 clases las tomamos de este libro, que también pues recomiendo que ¿no? Entonces, ahí está. Mi hermano Ben, no sé si quiere agregar algo. Sí, de manera concluyente, nada más quería decir, ¿verdad?, de que pues hay diferentes maneras en que se podría hacer, Víctor. Una de ellas sería, dependiendo de cuál sea tu responsabilidad dentro de la congregación, ¿verdad? O sea, tu privilegio que tienes de poder participar dentro de la congregación, o el cargo o el oficio que desempeñes, ¿no? Pero si tú eres parte, digamos, del liderazgo de esa congregación de alguna forma, bien pudieras empezar por un grupo pequeño de personas que tú consideres que son, digamos, de las más abiertas de mente de tu congregación, aunque sea un poquito, ¿verdad? Que tengan esa apertura de mente. Y no es para que tú les enseñes directamente las clases de los videos o la profundidad de la clase, tal, aun si es en una manera introductoria, sino que para empezar, yo diría que te prepararas con el libro de las 4 posturas del Apocalipsis. Si lo tienes a la mano ahí, Amós, para mostrarlo, el de las 4 posturas del Apocalipsis, ese libro, 4 puntos de vista sobre el Apocalipsis. Y de esa manera, que tú lo leas bien y que tú lo asimiles bien y que puedas iniciar un curso para estas personas, ya sea en un grupo pequeño que se encuentre en la iglesia local y se reúnan en el edificio, en el local de la iglesia, o en una casa o donde lo quieras hacer. Y el tema sería, por ejemplo, así como con este tema lo puedes hacer con muchos temas, ¿no? Pero en este caso sería, ¿cuál es la postura que nosotros hemos aprendido y que hemos escuchado en toda nuestra vida cristiana, por así decirlo? Y de ese libro, si vas a tocar estos 4 puntos de vista del Apocalipsis, decir, bueno, pues esta, ¿verdad? Y empezar a mostrar cuáles son los puntos básicos y entre todos elaborar una lista de los puntos más básicos que componen esa postura. Y luego decir, bueno, todos estos puntos básicos de aquí representan una de las posturas que están aquí. Entonces, ¿no sería interesante que pudiéramos estudiar las otras 3 posturas? Y el punto no va a ser que ustedes crean ninguna de ellas. El punto nada más va a ser que las conozcan, que existen y en qué consiste cada una de una manera correcta, para que no sea una mala información de una postura que ni siquiera conocen, y con una mala información pues menos se van a atrever a conocer algo más, ¿verdad? Entonces, pero de esa manera, ir introduciendo las diferentes posturas sobre cualquier tema va abriendo la mente, primero para decir, con que la mía no es la única que hay, ¿verdad? Yo pensé que era la única que existía, porque nunca más me hablaron de nada más en la iglesia. Y es lógico que no te hablaran de nada más en la iglesia, porque en la iglesia el propósito de la iglesia es adoctrinar. El propósito de la iglesia no es educar. Nosotros en el instituto educamos, y la educación implica mostrarte todas las diferentes posturas. Nuestro propósito aquí es ese, mostrar las posturas sin imponer, sino nada más enseñar cuáles son y explicar una en particular que pudiéramos pensar que tiene más peso que otra. Pero no significa que las otras no las vayamos algún día también a estudiar y a conocer, ¿verdad? Entonces, pero aún de una manera introductoria pudieras ir con ese libro y ir presentando los puntos más básicos, ¿verdad? Y decir, bueno, entonces llevárselo a los miembros, ¿verdad? Y luego que los miembros hayan asimilado eso, y lo puedes llevar con tiempo, te puedes llevar hasta 6 meses estudiando nada más eso semana a semana, ¿verdad? Con la gente. Cuando ya veas que ya más o menos les haga las preguntas y se sepan los nombres de las posturas, más o menos en qué consiste cada una, entonces ya puedes decir, bueno, sería bueno conocer otras posturas en otro tema, ¿verdad? Entonces puedes pasar a otro tema y hacer lo mismo, buscar un libro que tenga 3, 4 posturas de un tema y entonces empezar a estudiar otro tema, y así empiezas a abrirle la mente a la gente para darse cuenta que hay más posturas sobre un tema específico que solamente la única que aprendieron.
Y ya va a llegar un momento en que te van a decir, oye, ya estuvo suave que nos muestres cuáles son. Ahora queremos escuchar cuál es la que tiene más peso para ti, ¿verdad? Entonces ya vas a poder avanzar otro tanto más, ¿verdad? Porque ellos mismos te lo van a solicitar. Pero eso viene paso a paso, ¿verdad? Como dijo la hermana Angélica, hay mucho que digerir todavía, ¿verdad? Y así les va a pasar a ellos, va a haber bastante que digerir, pero a su tiempo, va a llegar el momento en que ya lo digieran y para ti va a llegar un momento en que vas a avanzar más como maestro también, como instructor, ¿verdad? Porque mientras más avancen ellos, más vas a tener que avanzar tú para poder responder sus preguntas. Sí es. Y si no las puedes responder, entonces le llamas a Amos, ¿verdad? Le dices, Amos, necesito tu ayuda. Tú me metiste en esto de los pactos, así que necesito tu ayuda, ¿verdad? Bueno, hay que hacer de una vez un pacto aquí. No, pues en lo que podamos ayudarte, estamos para servirte. Sí, Y así a cada quien, ¿verdad? En su congregación. muchísimas gracias. Claro que sí. ¿Sabes por dónde puedes empezar? También por hablar con esas personas y a los que estén más abiertos y conseguirles un libro, una copia, y que cada quien tenga una copia y que lo empiecen a leer. Y ya después que empiezan a leer una postura, las diferentes personas, los llamas para que se reúnan y preguntarles, oye, de lo que leíste de este primer capítulo, ¿qué entendiste? Para ti, ¿qué fue lo más interesante? Para que tú sepas si van entendiendo o no van entendiendo, porque hay gente que aunque lea, no entiende lo que está leyendo. Hay otros que sí, entonces tú te das cuenta cuál es el nivel de avance y la forma de digerir el material que cada estudiante tiene en tu congregación, ¿verdad? Por eso digo que empieces con pocos para que puedas ir ayudando a 3, 4, 5 a la vez. Y no que empieces con 25, que va a ser muy difícil para ti estar coordinando 25 personas, ¿verdad? Pero ese es un gran trabajo, o sea que es un trabajo que necesitas empezar, pero tienes que verlo como un trabajo a largo plazo. Y luego ir descubriendo entre ellos cuáles son los mejores estudiantes para que se conviertan en maestros y ellos te ayuden en el proceso a hacer lo mismo con otros. Porque si no te vas, así como le dijo Jetro a Moisés, ¿qué es esto que estás haciendo aquí enseñando desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche? Te vas a matar, ¿verdad? Te vas a morir. No lo vas a poder hacer solo, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿alguien más? Hermano Melvin por allá. Si no, pues vamos terminando, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí, sí, profesor. Yo solamente, bueno, darle gracias a Dios por el privilegio enorme de poder escucharlos a ustedes, principalmente al hermano Moss en este curso. Como lo dije anteriormente, mi hermano, yo no conocía esta postura. Fue un reto, es un reto para mí. Definitivamente tengo que ver este curso nuevamente porque es demasiada información. Segundo, mi hermano, agradecerles a los dos por haber hecho este curso. Y bueno, como el hermano Benjamín ya ha estado en nuestro espacio, pues no sé si nos quiere prestar al hermano Amos para traerlo, aunque sea una clase, no un curso entero, sino que una clase y venga a conocer pues el espacio que tenemos, hablar precisamente de estos temas, ¿no? Con su permiso, hermano. Y tercero, no sé, mi hermano, siempre muy agradecido con Dios. eh, es realmente un verdadero reto, ya que uno viene de de dos posturas y conocer otra, pues por eso es que es muy difícil, hermano, y concuerdo con lo que usted dijo, abrazar una postura inmediatamente. Por eso cuando alguien me pregunta, ¿y tú qué opinas de digamos, de cierto tema, ¿no? De la predestinación? El problema es que solo hemos estudiado la predestinación de los arminianos, de los calvinistas y de los molinistas. No pasamos de ahí, pero ya consideraste la predestinación de los padres de la iglesia, consideraste la predestinación de la teología francesa, de la teología alemana, entre otros, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa y con el hermano lo hemos conversado con mi hermano Benjamín. Abrazar una postura a la carrera es
es un tanto peligrosa. No, Mejor es un tener tanto todo. peligroso, sí, así es. Claro, bueno, sin expanderme mucho, mi hermano, muchísimas gracias a los hermanos que también estuvieron aquí con nosotros. Y bueno, Dios les bendiga. Sí, Amén. hay que ir paso a paso. Sí, paso a paso, definitivamente. Cada postura que uno abraza, pues conocerlas todos y así quedarse con la buena. Y esa es muy buena estrategia que dio el profesor Benjamín, ¿no? Presentarles toda la gama y pues luego presentar la que uno cree que tiene más solidez, ¿no? Es una muy buena estrategia. No como lo educaron a uno, que cuando uno lo educan al principio, pues a mí solo me enseñaron una y uno crece en esa burbuja hasta que ya uno pues va creciendo y se da cuenta que no. Eso que el pensamiento cristiano es más amplio de lo que cree y eso es de darle honra a Dios, ¿no? Yo al menos me alegra. Yo personalmente cuando alguien opina diferente o tiene una postura que yo no conozca, yo le doy gracias a Dios. Yo no me pongo a alegar ni a decir que la mía. ¿Por qué? Porque entraría en una insensatez, porque estaría hablando de algo que no conozco y me atascaría, quedaría varado en lo que yo conozco, ¿no? Entonces, por eso, pues, tenemos siempre esa habilidad de seguir sondeando, averiguando, y usted sabe que el pensamiento cristiano es tan profundo que no terminaríamos, pero bueno, sin más que decir, gracias, profesor Amos, y a todos, bendiciones. Claro que sí, bendiciones. Y claro, Amos puede estar ahí en tu canal siempre y cuando él desee y quiera. Por mí no hay ningún problema. Si él se quiere apuntar allá, bueno, estamos ahí para apoyarlo. Que nos dé el día y la hora y ahí estamos para apoyarlo, ¿verdad? Ok, ya dio permiso el instructor, ahora ya fue. Cuando Gracias. guste, Amos. Ajá. Claro que sí. ¿Alguien más? Si no, pues nos vamos despidiendo entonces. Ya se ha vencido la hora.